abordar un tema, déjenme, ok, perfecto, aquí está. Algunos versículos que vamos a ver hoy a lo mejor sean un poquito apilados, ¿verdad? Así que si pueden tener sus Biblias a mano, sería mucho mejor. Pero como les había anunciado por las redes sociales, hoy tenemos un tema que creo que además de interesante analizar, es un tema que hoy más que nunca es necesario escudriñar y aplicar a nuestras vidas como iglesia. El tema que hoy voy a estar exponiendo es atando y desatando. Y por supuesto voy a abordar una serie de versículos que yo sé que ustedes los han leído. Voy a comenzar leyendo una porción en Mateo capítulo 16, verso del 13 en adelante. Dice así: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Padre, nosotros te pedimos que esta tarde tú traigas revelación de tu palabra a nuestras vidas, que podamos entenderla, que podamos tener, Señor, aplicación de ella a nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a quitar todo prejuicio, toda concepción errada, Señor, respecto a lo que tu palabra dice. Queremos, Señor, oír tu voz. Queremos, Señor, abrazar tu verdad. Queremos, Señor, caminar por ella para agradarte y traerte gloria a ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén. Dice un importante apologista contemporáneo que si a él le preguntaran cuál sería el único consejo relevante, si solamente pudiera dar un consejo para esta generación respecto a su crecimiento y su madurez con el Señor, si solo pudiera dar un solo consejo, ¿cuál consejo él daría? Se pregunta él mismo. Y decía, bueno, que no leyeran de la Biblia un solo verso, que lean más. Y con esta expresión, Greg Koukl, ojalá y lo pueda yo estar expresando bien, pronunciando bien, quería referirse a la necesidad imperante que tiene la iglesia hoy de comenzar a leer las Escrituras en contexto, de comenzar a dejar de leer versículos aislados y leerla en un todo. Cuando analicemos un versículo es necesario que nosotros veamos su contexto. Aún más que
entender el contexto, que es importantísimo, es lo básico para uno entender un versículo de la Biblia, es importante que nosotros entendamos cómo ese versículo y cómo esa porción en general resuena o hace empatía con el resto de las Escrituras. Yo creo que uno de los conceptos que la iglesia moderna tiene errados, no digo toda la iglesia, pero muchos en la iglesia tienen, es precisamente el concepto, la idea de qué es atar y desatar. Porque cuando nosotros en la iglesia de hoy mencionamos atar y desatar, la gente inmediatamente transporta su mente a la intercesión, a esos momentos donde oramos pidiendo por una condición X, todo en conjunto, y pensamos que el atar y el desatar es una herramienta verbal que Dios le ha dado a la iglesia para lograr algo más de lo que la oración convencional puede lograr. Y vemos oraciones, si es que oraciones se pueden llamar, donde se escuchan a personas atando al diablo o atando al espíritu de no sé qué cosa, ¿verdad? Dentro del vademecum, dentro del glosario de espíritus que hoy muchos en la iglesia tienen, porque hay espíritu para todo, ¿verdad? Los atamos el espíritu de tal cosa, atamos el espíritu de tal cosa, atamos el espíritu de tal cosa. Por otro lado, el desatar, como irrumpir en declaraciones donde se demanda, vamos a decirlo así, que cosas que supuestamente están en el cielo vengan aquí a la tierra. Desatamos bendición sobre tal cosa, desatamos que se manifiesta. Y bueno, eso es lo que muchos en la cultura de hoy entienden que la Biblia se refiere al abordar el atar y el desatar. Ahora, ¿de dónde sacan esto? O sea, ¿de dónde sale esta idea? Bueno, hay porciones en las Escrituras que mencionan estas palabras, atar y desatar. De hecho, hoy voy a estar abordando las únicas dos porciones de las Escrituras donde estas dos ideas, atar y desatar, se presentan juntas, que son Mateo 16 y Mateo 18. Otra porción que la gente utiliza para justificar esa interpretación es, el relato que Jesús hace en varios de los evangelios sobre que nadie puede irrumpir en la casa de un hombre fuerte si primero no le ata, ¿verdad? Ahora bien, esta tarde yo quiero que saquemos esa porción de la ecuación del mensaje de hoy. ¿Por qué? Porque nada tiene que ver con el concepto de atar y desatar, me refiero a la presentación de las dos palabras juntas, que presenta Mateo 16 y Mateo 18. Cuando Jesús dice en una de las porciones de las Escrituras que nadie puede irrumpir en la casa de un hombre fuerte si primero no le ata, está hablando en el contexto de que de él pensaban que echaba fuera los demonios en el nombre de Belcebú, ¿verdad? ¿Lo han leído eso? Y Jesús le quiere dar una ilustración a estos fariseos, diciéndole que el señor de una casa, para anular su poder sobre ella, debe de entrar alguien con más poder. En este caso, el señor de esa casa, ¿verdad?, es una tipología de Satanás como príncipe de este mundo. Y Jesús
¿verdad? Es más fuerte que el hombre fuerte de esa casa. Para poder echar a Satanás fuera se necesita un poder y una autoridad mayor que Satanás. A eso que Jesús se quería referir. Para poder desarmar, inhabilitar a Satanás en la vida de una persona, tiene que venir Jesús como Señor poderoso sobre todas las cosas y derrotar y desarmar a Satanás. Eso es una explicación breve de esa porción. Pero, ¿qué tal Mateo 16? ¿Qué tal Mateo 18? Que lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿A qué se refiere esto de atar y desatar? Bueno, quiero que lo leamos. Quiero que lo leamos verso a verso y que analicemos lo que está pasando en ello y que saquemos conclusiones, que saquemos reflexiones que tengan una aplicación real a la vida práctica del cristianismo, ¿verdad? De la iglesia. Porque esa es la situación. Que yo creo que la manera en que se ha interpretado no tiene un resultado real en la vida de los cristianos. De hecho, no hay ningún ejemplo en todo el Nuevo Testamento de algún siervo, alguna sierva de Dios orando de la manera de atar y desatar. Yo ato tal cosa, desato tal cosa. No hay un ejemplo bíblico. Y cuando usted es exhortado a abrazar una costumbre con un supuesto fundamento bíblico, debe de examinar si ese fundamento de forma práctica tiene coherencia en toda la Biblia. O en todo, en este caso más específicamente, el Nuevo Testamento. ¿Tiene un ejemplo esto en la Biblia? De esa manera en la cual se ha utilizado, no existe. Yo creo que si fuera por atar el diablo, en verdad lo hemos atado con una soga que es más larga que el planeta Tierra. Porque ¿cómo es que todavía anda suelto y anda como león rugiente? O de verdad a la cadena con la que hemos pretendido atarlo, le hemos puesto un muy mal candado. Deberíamos de cuestionar muchas otras cosas. Si en verdad el cristiano tiene el poder para atar a Satanás y desatar bendiciones, deberíamos de preguntarnos qué es lo que ha librado a Satanás de la atadura que nosotros le hemos puesto. Hello. Y deberíamos de comenzar a profundizar en una teología que explique eso. Pero bueno, vamos a Mateo 16, ¿verdad? Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Jesús hace una pregunta interesante. ¿Cómo él está siendo conocido en las regiones donde está predicando? ¿Qué la gente está interpretando? ¿Quién es él? ¿Cómo la gente está interpretando quién es él y de qué se trata su ministerio? Muchas personas pensaban que Jesús, bueno, era un profeta más, o la manifestación, la resurrección, vamos a decirlo así, de uno de estos profetas antiguos testamentarios. Pero la verdad es que la obra de Jesús, aunque algunas religiones quieran expresarlo de esa manera, como si fuera un profeta más, es mucho, pero mucho más grande que la de un profeta. No existe un precedente para la obra de Jesús. Esa obra es única y suficiente para hacer el propósito por el cual Él fue enviado. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? La pregunta ahora se circunscribe a los discípulos, en este caso específicamente los apóstoles. Y bueno, Simón Pedro, que parece ser el más extrovertido de los 12, levanta su mano, ¿verdad? Cuan estudiante, ansioso de responder la pregunta, y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo que Pedro está haciendo es dando una simple pero clara definición
de quién es en naturaleza Jesús. A ninguno de los profetas Dios le llamó su hijo. Ninguno de ellos fueron por naturaleza Dios. Lo que Pedro está reconociendo es algo más que lo que sus ojos pueden ver, porque lo que estaba delante de él era un hombre de carne y hueso. Pero él pudo ver, por la gracia de Dios, la naturaleza subyacente en Jesús. Dice, entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, doblemente bendecido eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Oigan bien, lo que Pedro hizo no fue sencillamente sacar una conclusión bien calculada, algo sencillamente que él dedujo, no. En este momento, Pedro está dando un claro ejemplo de cómo Dios le abre los ojos a las personas para ver la gloria de Dios en Jesús. Mis amados, para nosotros poder ver a Jesús, valorar a Jesús, de la misma manera que aconteció con Pedro, tiene que suceder en nosotros. Para nosotros poder abrazar a Jesús, tiene que ser dado del Padre. Y esto está bien claro en los evangelios. Las doctrinas de la gracia no se escapan a este versículo. Es un genuino milagro de Dios el poder ver a Jesús, reconocerle y nacer de nuevo. Dios Padre le estaba abriendo los ojos a Pedro para que reconociera la naturaleza de Jesús. Y dice, y yo también te digo. Ahora yo voy a afirmar algo. Y lo que voy a afirmar es que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora bien, entienda que esta porción es una porción controversial. ¿Por qué? Porque dentro del catolicismo romano esta porción es utilizada para alegar que Pedro era el príncipe de los apóstoles y que sobre él sería edificada la iglesia. Ahora hay un serio problema con esta interpretación, y es que si bien Pedro fue un apóstol importantísimo, de hecho de los primeros en la iglesia, la Biblia no establece la sucesión apostólica que el catolicismo romano quiere alegar que debe de tener Pedro, o que debería de tener Pedro. De ahí es que salen supuestamente los papas de esa interpretación de que el descendiente de Pedro, no estoy hablando de descendientes carnales, sino aquellos a los cuales Pedro le sucederían a Pedro, serían la cabeza de la iglesia aquí en la tierra. Pero eso no es lo que Jesús quiere decir. De hecho, cuando Jesús afirma aquí, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y la palabra Pedro en griego, ¿verdad? Es un nombre griego, significa piedrita. Es completamente distinta a la palabra que Jesús, ahí mismo en esa porción, en ese versículo utiliza cuando dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro es una pequeña piedra que es parte de un edificio construido a lo largo de toda la historia, un edificio espiritual que se llama la iglesia. Pero en ese edificio que Dios está construyendo a lo largo de la historia, hay una roca eterna que es el fundamento. Y ese fundamento es Cristo. Por lo tanto, cuando Jesús le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, está diciéndole con el nombre que le pone, cuál es su función, dando una ilustración de cómo él viene a ser parte de una gran edificación de donde Cristo es
el fundamento. Cuando él dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, él no apunta a Pedro y no le dice, sobre ti edificaré mi iglesia. Esta roca a la cual se refiere es la verdad que estaba declarando Pedro. ¿Cuál era esa verdad? Revelada por el Padre, que él era el Hijo del Dios viviente. Sobre esa verdad fundamental toda la iglesia a lo largo de la historia se ha edificado. Y dice el Nuevo Testamento que en esta edificación nosotros, cada uno de los creyentes firmes, somos piedras vivas, así como Pedro. Ahora, Pedro sí estuvo primerito en la construcción, sí, después del fundamento. Él, al igual que los demás apóstoles, se encargaron de poner el fundamento en la iglesia, que es Cristo. Quería decir esto porque le estamos pasando a este versículo por encima, y aunque no voy a dedicar tiempo, es bueno que quede claro. Y sigue diciendo esta poderosa verdad: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Quién es ella? La iglesia. Esto es una promesa poderosa. El diablo y todo su infierno no van a poder destruir la iglesia. De hecho, de forma individual a cada creyente, el diablo no va a poder destruir el don de la fe que Dios ha dado a aquellos que se salvan. ¿Que puede zarandear nuestras vidas? Sí, conforme Dios le da permiso. Pero destruir la iglesia, jamás. Puede decir cualquiera que la iglesia, con toda esta revolución moral que está sucediendo, o inmoral que está sucediendo en el mundo, está llamada a desaparecer. Pero la verdad es que yo creo lo que Jesús dijo, y es que ni el mismo infierno, las puertas del Hades, con todo su ejército, va a poder vencer a la iglesia de nuestro Señor. Porque la obra que Él comenzó, la va a terminar. Entonces dice lo siguiente: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Que conste que está hablando con Pedro. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Específicamente a Pedro, no por ser Pedro ni por ser el más especial de los apóstoles, Jesús le está diciendo esto que le dice: a ti te doy las llaves del reino de los cielos. Le está diciendo esto Jesús como consecuencia de la confesión que él hizo, como consecuencia de la declaración de fe que él hizo. ¿Que cuál era? Que él era el Hijo de Dios. Ante esta declaración, y más aún, no sencillamente las palabras, ante el conocimiento y revelación que implica esta declaración, Jesús le da las llaves del reino de los cielos. Entienda bien que esto es una figura, una ilustración. Las llaves son un instrumento ¿para qué? Para abrir y cerrar. Y obviamente, a todos aquellos creyentes, aquellos que han confesado a Jesús como su Señor, aquellos que han sido impregnados con el Espíritu Santo, no solamente ellos han tenido de parte de la gracia de Dios apertura a entrar al reino de los cielos, sino también el privilegio de predicar el Evangelio. Y el Evangelio es la llave para que todo creyente, para que toda criatura aquí en la tierra pueda acceder al trono de la gracia de Dios. Es el Evangelio que le da a las personas el acceso a poder entrar a la presencia de Dios. Es la oferta de que Jesucristo, y solamente Jesucristo, ha podido pagar la deuda que tenemos con Dios. Que Él murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que, mientras los discípulos predicaban el Evangelio, estaban ofreciendo al mundo las puertas del reino de los cielos, para que todo aquel que creyera en Él viniera y fueran
a la presencia de Dios, fueran aceptados delante de la presencia de Dios. Ahora viene la expresión que quería abordar. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿A qué se refiere Jesús con estas palabras? Bueno, estas palabras no pueden ser interpretadas de forma literal. De hecho, quienes piensan que están atando demonios y desatando bendiciones, no las usan de forma literal, la usan en una forma alegórica. De hecho, la expresión era una expresión común judía para referirse a permitir o prohibir. Atar y desatar eran sinónimos de palabra de permitir y prohibir. Ok, ¿y cómo viene eso a tener alguna implicación en la vida del creyente? Todo lo que tú permitas o prohíbas aquí en la tierra será permitido o prohibido en los cielos. Bueno, si usted toma como referencia que las llaves del reino de los cielos, que esa apertura al reino de los cielos es dada por el Evangelio, también tiene que entender que el Evangelio tiene el poder de salvar, sí, pero también tiene inherentemente el poder de condenar. ¿Por qué tiene el poder de condenar? El Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 19, dice esto. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Fíjese bien que aquí está hablando de una condenación muy particular, muy particular. Aquí no está hablando meramente de la condenación que nosotros recibimos a causa de nuestros pecados. Obviamente todo ser humano es condenado delante de Dios a causa de su pecado. A lo largo de toda la historia, la humanidad, aún aquellos que no se les predicó de Jesús, van a ser condenados no porque no se les predicó a Jesús, sino ¿por qué? Por su pecado, por sus pecados. Romanos 1 es bastante claro cuando dice que habiendo conocido a Dios no le reconocieron como a Dios. Y está hablando de que la humanidad en general ha tenido un testimonio de que hay Dios, de que está Dios, de que Dios está vivo, de que hay un creador detrás de la creación. Aún así la humanidad se ha volcado en contra de ese Dios y en contra de los principios más básicos que están plasmados en la naturaleza. Por lo tanto, la humanidad es condenada por su pecado en general. Ahora bien, aquí Juan está hablando de una condenación o un tipo de condenación bastante particular y una condenación a raíz de que la luz vino al mundo. ¿Y quién es la luz? Jesucristo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Está hablando de una condenación que es como consecuencia de haber rechazado a Jesucristo, explícitamente. De haber rechazado, por consiguiente, el Evangelio. Por lo tanto, ¿cómo es que a Pedro se le da la autoridad de prohibir y permitir a través de estas llaves del reino de los cielos? Bueno, al igual que a Pedro, todo creyente en el momento que predica el Evangelio, presenta el Evangelio como una apertura al reino de Dios. Pero a la vez, cuando el que no cree rechaza el Evangelio, ¿qué causa? Una condenación inherente por haber rechazado la única verdad que lo salva. ¿Me va entendiendo? Por lo tanto, indirectamente, nuestra predicación abre puertas, la puerta para que se salven, pero si es rechazado, cierra puertas. Jesús, en una ocasión enviando a sus discípulos,
les exhortó a que si no eran recibidos donde predicasen, ¿qué hicieran? Salieran y sacudieran hasta el polvo de sus pies. Lo que la humanidad no sabe es que rechazando el evangelio, no sencillamente está rechazando un mensaje humano, está rechazando el único medio por el cual puede ser presentado delante de Dios aprobado. Que no hay absolutamente ninguna obra humana, ninguna sabiduría humana que lo pueda salvar de la ira inherente que Dios tiene sobre toda la humanidad como producto de su pecado. Sí, Dios es un Dios amoroso, pero conjunto con ese amor, su santidad está cargada de una ira movida por su justicia para con todo aquel que persiste en su pecado. De esta misma forma, la Biblia presenta un versículo que he visto en muchas ocasiones como que se le trata de evadir. Pero en consonancia con toda esta enseñanza creo que puede ser entendido. Juan 20, del verso 22 al 23 dice, Jesús hablando, dice, habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. ¡Wow! ¿Cómo es que Jesús está delante de sus discípulos, de sus apóstoles, sopla y anunciando la persona del Espíritu Santo sobre sus vidas, les dice a quienes ustedes les perdonen sus pecados, les van a ser perdonados, y a quienes se los retengan, les van a ser retenidos? ¿Cómo es esto? Nosotros no vemos en ningún momento que el Nuevo Testamento se vea una práctica donde los apóstoles estén reteniendo de poder ser salvo a las personas. No lo vemos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo debemos de interpretar esto? Debemos de interpretarlo a la luz de la predicación del evangelio. ¿Cómo es que ellos están perdonando los pecados de la humanidad? No porque ellos tengan facultad de perdonarlos, sino porque el evangelio que portan en su boca tiene la facultad de perdonarle todos los pecados. De la misma manera, cuando ellos predican el evangelio y no son recibidos, no son creídos por lo que predican, ese pecado que tiene ese no creyente se le queda retenido. Y toda la ira de Dios apuntando hacia él. ¿Me van entendiendo? Es una obra que se hace indirectamente. Ahora bien, ¿cómo es esto que todo lo que ates en la tierra, permitas o no permitas en la tierra, será permitido o no permitido en los cielos? Bueno, porque milagrosamente, por su gracia soberana, Dios nos ha permitido ser colaboradores de una obra celestial. Y aquí en la tierra nosotros estamos reconciliando al mundo con Dios a través del evangelio. Por lo tanto, nuestra acción aquí en la tierra de predicar a Cristo como el Hijo del Dios viviente tiene una repercusión celestial. Tiene una repercusión de que estos individuos, quienes creen, al arrepentirse, causan una fiesta celestial. Eso no fue lo que Jesús enseñó. Hay un impacto celestial en todo individuo que se arrepiente de sus pecados. Y si bien Dios sabe desde el principio quiénes van a ser salvos, nos ha dado el privilegio a nosotros de que colaboremos con Él en esta obra salvadora. De esta manera nosotros estamos atando y desatando en la tierra aquello que está siendo atado y desatado en los cielos. Es una colaboración estrecha con los cielos lo que se nos ha dado. Muy diferente, ¿verdad? A la manera en que comúnmente se utiliza el concepto de atar y desatar. Ahora bien, la otra porción de las Escrituras que menciona este concepto está en Mateo 18, 2 capítulos después. Y miren qué contexto tiene esto.
Jesús está hablando de cómo Él, como prototipo excelente de pastor, da sus vidas por las ovejas de la manera en que deja a las 99 y busca a la que se pierde. Y después de dar esta ilustración, dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y sigue diciendo: si no lo oyere a ellos, no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¡Wow! Qué diferente, ¿verdad? Oiga esto. Jesús está hablando de un protocolo, vamos a llamarle así, que debe de haber dentro de los creyentes. Y es que si uno de nosotros peca, aún el pastor peca, el deber de los hermanos, el deber de ustedes, el deber mío, es hacer ¿qué? Llamarlo en privado y decirle: hey pastor, mire, la palabra de Dios enseña esto, esto, esto y esto. Y usted debe de alinear su vida a esta verdad. Si no oye, entonces busque testigos. Hey, yo hablé con usted, yo hablé contigo, manito, pero quiero tener a mi hermano tal como testigo. La palabra de Dios dice esto y esto y esto. Y estás en un error, ¿verdad? Ahora, como una práctica de amor, porque en esto no le faltó a Jesús amor, oigan la exhortación que dice: si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Hello, o sea, que sea expuesto en público. Y esto nosotros lo vimos cuando estudiamos la carta a los Corintios, ¿recuerdan? Cuando estudiamos la carta a los Corintios, Pablo da un claro testimonio de esta práctica. Cuando uno de las personas, de los hombres que estaban en Corinto, tenía una práctica sexual desordenada, y bueno, se le llamó la atención, y bueno, cayó dentro de este último renglón. Dice: si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. O sea, tenlo como si no fuera cristiano. De hecho, en el Nuevo Testamento, lo que exhorta o presenta es el ejemplo de la excomunión. Sáquenlo fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia, mis amados, tanto en el primer siglo como ahora, está llamada a ser un lugar donde se practique la santidad, un ejemplo de santidad, un ejemplo de moralidad e integridad para el mundo, no conforme al mundo, sino conforme a la palabra de Dios. Y la iglesia no se puede dar el lujo de consentir el pecado dentro de la iglesia. Es el deber de todos preservar la santidad dentro de la iglesia. Era el mecanismo a través del cual nosotros nos corregimos. De hecho, el parámetro a través del cual nosotros nos corregimos los unos a los otros, ¿cuál es? La palabra de Dios, que es la que nos da la moral que debemos de seguir. Por lo tanto, es un acto de amor el corregir. ¿Por qué? Porque participamos en la santificación de nuestro hermano cuando corregimos. Y por últimas instancias, si eso requiere la excomunión, porque no consentiremos el pecado consciente y reincidente, lo que estamos haciendo también es un acto de amor. Porque de la misma manera que sucedió en Corinto, esta excomunión lo que produjo fue que en este individuo que excomulgaron, un arrepentimiento. Y en 2 de Corintios lo vemos entonces Pablo tratando de que recojan, ¿verdad? Esto es lo que nosotros vemos. Ahora bien, atar y desatar, que tiene que ver con todo esto, mis amados. De la misma manera que la palabra que nosotros predicamos hacia el mundo salva,
la misma palabra con que corregimos, que es la palabra de Dios, salva. Y puede ser que nosotros estemos viendo solamente como un campo misionero aquellos que están afuera, que deben de recibir el evangelio por primera vez. Pero dentro de la iglesia también hay personas que están en la iglesia pero están practicando el pecado. Y cuando nosotros logramos, nos disponemos en corregir a nuestro hermano y participar en el proceso de su santificación, logramos que este individuo persevere en la verdad y sea salvo. Por lo tanto, lo que el Señor Jesús está enseñando aquí es que la manera en la cual nosotros utilizamos la verdad, y con la verdad estoy hablando la palabra de Dios, tiene un potencial y un poder extraordinario en salvar. Un poder extraordinario en santificar. Un poder extraordinario en ser parte de una obra que no es de esta tierra, sino que es del cielo. Por eso cuando nosotros predicamos a los que están afuera o corregimos a los que están aquí adentro, estamos desatando y atando cosas que son celestiales. Si ese hermano aquí en la iglesia recibe la corrección, aseguramos con ese testimonio de corresponder a la palabra de Dios su salvación. Pero si la rechaza la corrección, de la misma manera que como al mundo nosotros predicamos el evangelio y si lo rechaza se le cierran las puertas, asimismo si ese hermano, aunque esté viniendo a la iglesia, si rechaza la palabra de Dios y persiste en el pecado, mi amado, que no se vista, que no va. De hecho, esto tiene perfecta consonancia con Santiago 5. Hermanos, voy a leer desde el verso 19. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Santiago se lo está diciendo a la iglesia. Es diligencia de la iglesia hablarse verdad los unos a los otros. Es diligencia de la iglesia corregirnos los unos a los otros. No para hacernos grandes, no para hacernos que nosotros sí sabemos la palabra de Dios, sino porque la corrección a través de la verdad, y me refiero con esto a la palabra de Dios, tiene el poder de santificar al hermano y de asegurar su salvación. A esto es que Santiago se refiere. La salvación de la gente está en últimas instancias en las manos de los hombres. No, obviamente no. Y me refiero con no a que no está en manos de la disposición humana. Gracias a Dios que tenemos un Dios que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y que aquellos que son salvos constantemente los está moviendo a dos cosas fundamentales, que son las que me quiero referir esta noche: a predicar el evangelio y a edificar la iglesia. A predicar el evangelio a quienes se pierden allá afuera, pero a edificar también a la iglesia aquí adentro, santificándola a través de la verdad. No se crean que es un error que a lo mejor algunas prácticas dentro de la iglesia lo indignen. No es un error. Si son un error y el Espíritu Santo está en usted, usted está llamado ¿a qué? A corregirlas. Y de esa manera atar y desatar en la tierra junto como en el cielo. La manera errada en la cual se ha utilizado el concepto de atar y desatar contradice completamente las palabras de Jesús. Que cuando oren, oren de qué forma. Hágase, Señor, tu voluntad, aquí en la tierra como es hecha en el cielo.
Pero vemos cantidad de personas orando para que Dios haga nuestra voluntad. Y hemos creado un mecanismo donde el hombre es el centro de lo que aquí en la tierra se ejercita. Y eso no es lo que la palabra de Dios nos enseña. Mis amados, nosotros como creyentes somos siervos de Dios. Siervos de Dios para hacer su voluntad aquí en la tierra. Siervos de Dios para predicar su evangelio y siervos de Dios para edificar a su iglesia. Nosotros no le damos órdenes a Dios, ni declaramos las cosas que van a hacer para que sean. No atamos lo que queremos atar y desatamos lo que queremos desatar. Sencillamente, la autoridad del evangelio está ejercitándose a través de nosotros por medio de nuestra predicación, trayendo a los escogidos a salvación y a aquellos quienes rechazan el evangelio, obviamente condenados para vida eterna. La pregunta que yo hago hoy es, ante esta autoridad delegada a la iglesia, ya sea para la predicación del evangelio como para la corrección de la iglesia, a fin de cuentas, la predicación de la verdad, ¿cómo tú reaccionas? ¿Con resistencia o aceptándola? Porque si la abrazas, entonces bendito sea el Señor. Las llaves del reino de los cielos han abierto puertas para que tú entres a Él. Pero si las rechazas, las puertas del cielo se te cerraron. Y nosotros no sabemos hasta cuándo Dios puede tener misericordia sobre nosotros. Nosotros no sabemos hasta cuándo Dios puede tener misericordia de nosotros. Pero existe la concepción de que mientras tengas vida, tenemos oportunidad, y no necesariamente es así. Porque la Biblia claramente dice que Dios endurece al que quiere endurecer. Y puede ser que aquí haya en la tierra muchos, de hecho los hay, muchos que estando vivos están perdidos. Y ya la paciencia de Dios se agotó para con ellos. A ellos ya se le ató la puerta de entrada. Este es el glorioso privilegio que nosotros tenemos. La conciencia de este poder y autoridad que se nos ha delegado debe de a nosotros hacernos predicar la palabra de Dios con temor y temblor, sabiendo que con nuestra predicación lo que está sucediendo es un acontecimiento de origen divino para llamar a quienes sean salvos. Pero con esto Dios está llamando a toda la humanidad. Y dentro de este llamado general, salvando a los escogidos, pero a su vez condenando a aquellos que han abrazado sus delitos y pecados. Mis amados, a nosotros no se nos ha dado poca cosa. Si usted es un genuino creyente, tiene la autoridad para predicar este glorioso evangelio. Pero aún más que la autoridad, tiene la responsabilidad de predicar este glorioso evangelio. Miremos a nuestro alrededor, porque aquí hay muchas sillas vacías. ¿Cómo estamos utilizando esta autoridad? ¿Cómo estamos utilizando esta autoridad? Y en la iglesia, que dentro de nosotros puede haber problemas, puede haber pecado inherente, debes de preguntarte, debemos preguntarnos, ¿cómo yo estoy aportando a la santificación de mi hermano? Sea como sea, a nosotros no se nos ha llamado a estar sentados, se nos ha llamado a actuar en pos de la salvación y santificación de muchos. Amén. Con esto terminamos.